Lo que sufrí yo no quiero que lo sufra ninguna niña o señorita o adolescente. Las mujeres que rompan el silencio, todas somos mujeres. No todo es como un hombre quiere. Toca ver adelante y no atrás. Que hablen, porque callarse es correr mucho peligro. ¿Qué más esperan que hagamos para que nos miren? Para que vean que estamos existiendo, si estamos ahí en su casa, al lado de ustedes, si somos las niñas que salimos a jugar en el patio. Creo que el tema del incesto, el tema del abuso sexual en la familia y de la violencia es una cosa que mucha gente sabe, mucha gente termina siendo cómplice, pero poca gente se atreve a hablarlo, a decirlo y a mostrarlo en lo público también. Se queda como un asunto demasiado privado y eso es lo que hace que siga ocurriendo dentro de las familias. Y eso es muy penoso, porque es como un secreto a voces que finalmente no tiene ninguna salida. El incesto es una de las formas más terribles de violencia porque obviamente está en el seno de la familia. No es el violador, el monstruo que está a la vuelta de la esquina o escondido atrás de un árbol. Es el padre. Entonces, el drama que supone que el violador esté dentro de la familia impide que eso no se vea. Incluso son padres que saben que la madre está siendo testigo de esta violación y de esta violencia. Por lo general, frente a un hecho que avergüenza a la familia, la reacción no es como de protección a la víctima, sino más bien como de defensa mismo de estas personas adultas, de que eso no salga a la luz, porque el honor de esta persona se va a ver como mancillado. ¿Y quién piensa en la víctima, no? El incesto. No tengo ni idea. No sé cómo responder. El incesto. La verdad que no tengo conocimiento. Incesto. O sea, no sé. El incesto. ¿Y qué es eso? Yo no sé, pues. El incesto es cuando se tiene relaciones con tu familia, o sea, con tu familia. Es lo que es incesto. El incesto es cuando una persona de la misma familia tiene relaciones sexuales, puede ser la madre con el hijo o el hijo con sus padres. La relación entre padres e hijos, consanguíneos. El incesto vendría a ser la relación entre dos familiares. El incesto es el abuso de un miembro de la familia a un menor de la misma familia. El incesto es este fenómeno que ocurre al interior de las familias cuando se accede al cuerpo de las mujeres a través del ejercicio del poder que te da el ser un familiar, sea padre, sea tío, sea abuelo. Ahí yo veo clara la figura del incesto, ¿no? El cuerpo no se olvida. El cuerpo lo tiene presente ahí. Tienes presente en tu cabeza que no... A veces tienes un poco de sentido de orfandad también. Porque que lo haga un extraño a la vuelta de la esquina, tú sabes que ese tipo lo puedes odiar, lo puedes golpear, puedes mandarle a la cárcel. Pero si lo hace tu padre, es muy difícil. Es demasiado complejo llegar a entenderlo, incluso si eres una mujer adulta, porque te rompe con todos los afectos y toda la contención familiar y todo el cuidado y toda la protección. Para mí, por eso es una cosa muy, muy presente, a pesar de que ya no tan dolorosa. La violencia sexual y la violación específicamente tiene un efecto en la mentalidad, incluso en el cuerpo de las niñas y de las adolescentes, gravísimo. Son niñas que no
procesan o no llegan a entender adecuadamente qué es lo que les pasó. ¿Por qué razón muchas de ellas han iniciado su vida sexual con una situación de violencia sexual o de violación? No logran como entender que el padre, que es un ser al que aman, a veces, muchas veces, la mayoría de veces, que es un ser en el que tienen confianza, pueda hacerles daño. Muchas de estas niñas, por ejemplo, las más chiquitas, ni siquiera vivieron su primera menstruación porque quedaron embarazadas de estos hombres. La gente espera que cuentes la tragedia, que te pongas a llorar y te quiebres y termines siendo casi una mártir de lágrimas y contando las penas más grandes de tu vida para que te lleguen a creer, y aún así lo que sientan únicamente es lástima, y eso no te repara. La situación de las niñas víctimas de abuso sexual en el Ecuador se traduce en una cifra que es terrible. 2.000 niñas son embarazadas y dan a luz cada año. Las embarazadas son más, son como 2.400 niñas, de las cuales 2.000 efectivamente dan a luz. La mayoría de estos casos, más del 80%, son abusos que se producen dentro de su propio entorno, de su entorno más cercano. Su entorno más cercano obviamente es la familia, es la comunidad. Son niñas abusadas sexualmente por sus padres, por sus hermanos, sus abuelos. Bueno, dentro de la familia es sistemático, ¿no? La violencia y el abuso sexual hacia las niñas y adolescentes es lamentablemente sistemático. Niñas desde los 9 años han sido abusadas por parte de su padre. De la experiencia que tengo dentro de la investigación de delitos sexuales, todos han sido perpetrados por personas de sexo masculino. Por lo que mi hermana se quedó embarazada de mi papá, un día hubo como un taller donde llegó la policía a nuestra escuela donde yo antes estudiaba, y ahí habló sobre el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, y una doctora de ahí del subcentro donde yo vivía le hizo animar a mi mamá para que denunciara sobre lo que nos estaba pasando. Cuando se quedan embarazadas, no saben de un día para el otro qué es lo que está sucediendo. O sea, ven que su vientre crece, y el momento que van a parir es cuando tienen unos choques psicológicos muy complicados, porque el entorno les dice: ya eres mamá y tienes que ser buena madre. Ya eres madre y tienes que aprender a manejar a ese niño. Le tienes que aprender a dar bien de mamar, le tienes que bañar bien, le tienes que cambiar el pañal, le tienes que amar, le tienes que cuidar, le tienes que proteger. Cuando ella misma nunca fue amada ni protegida, porque son niñas, incluso las más pobres, las que viven esto, que vienen de entornos precarios, pobres, vienen de entornos en donde ellas mismas no han ejercido derechos. Y claro, la sociedad naturaliza eso, porque ser madre es como lo más normal en una mujer. No importa si tiene 13 años, 15, 16. No importa, y es mamá. Muchas son expulsadas de sus casas, muchas son entregadas al violador, otras son entregadas a espacios de albergues, por ejemplo. Mi papá abusaba de mí y sentía tantas cosas raras, sentía que todo era contra mí, que nadie no me podía ayudar. Quienes estamos trabajando en temas de violencia, lo hemos dicho desde hace un montón de tiempo, el continuum de violencia, ¿no?, se hace efectivo en estas historias. Mujeres que son víctimas de violencia cuando son niñas muy pequeñitas, luego cuando son adolescentes, luego cuando ya son mujeres adultas, siguen siendo víctimas de violencia. La violencia es como ese fantasma que les persigue a lo largo de toda su vida, ¿no?, y que les alcanza lo peor a ellas y a sus hijos. Entonces son víctimas de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, patrimonial, de todas las violencias. La mayoría no regresan a su casa. La mayoría de adolescentes que han venido a Casa Paula han sido víctimas de abuso sexual.
A nuestra casa de acogida las mujeres pueden venir ya sea por referencia de las mismas organizaciones de mujeres, de la sociedad, de la gente que vive en su barrio, que le aconseja y le refiere que acá tenemos este espacio, o también pueden venir referidas por instituciones, ya sea la misma Fiscalía, el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, la policía. Lo que sí puedo decir es ahora, después del proceso personal que he hecho, es que me siento una sobreviviente. Y el sentirse una sobreviviente sí te genera un montón de cambios. Te permite ver y tener otra sensibilidad frente a otras mujeres y frente también a las situaciones de violencia. En lo que va del año, desde el área legal hemos conocido acá en la Federación de Mujeres un total de 291 causas, indicando que estas son situaciones penales y civiles. Exclusivamente situaciones de delitos sexuales tenemos a la fecha 56 causas, de las cuales el 60% son situaciones de incesto. Registro tenemos. Levantamiento estadístico con la variable del incesto no hemos levantado, pero con la variable de menores de edad que han sufrido violencia de género sí tenemos estadísticas. A ver, el Estado ecuatoriano tendría que tener al día las estadísticas de lo que sucede en estos casos de incesto. Uno, y eso solamente haciendo investigaciones adecuadas, digamos, periódicas, de la situación de violencia que viven las mujeres ecuatorianas. Lo que más me asustó y decidí no denunciar era porque yo no confiaba en la justicia. Mi mamá fue agredida por mi papá un sinnúmero de veces. Fuimos a la comisaría de la mujer aquí en Ecuador y resultó que en lugar de mejorar la situación fue peor para nosotras. Nosotras terminamos saliendo de la casa en una situación mucho más compleja, más precaria, sin dinero, mi mamá sin empleo, con 3 hijas a cargo y mi papá quedándose en la casa un tiempo. Y yo nunca confié en el sistema de justicia. Por eso tampoco me animé, porque si pasaba eso con mi mamá, que mi mamá mostró todos los golpes, porque fue después de una paliza que le dio cuando decidimos hacer la denuncia, que fue una de las más fuertes. Y no hizo nada el sistema de justicia. ¿Qué iba a hacer con una niña de 8 años contando lo que le había pasado? ¿A qué me iban a someter? Y yo era pequeña. O sea, eso te hago la reflexión ahora, pero sé que en ese momento lo único que yo sentí fue susto y solo pensé que si a mi papá le llevaban preso y llegaba a salir, iba a vivir a unas cuadras de la casa. Me parece importantísimo, me parece vital que el incesto sea sacado a la mesa del debate, el fenómeno sea visto, alcancemos a comprender desde dónde, qué está en la base del cometimiento de este delito, por qué se comete este delito, por qué los varones de la familia, los hombres, piensan que tienen el derecho de acceder al cuerpo de sus hijas, de sus hermanas, de sus sobrinas. A mí el nombrarlo como incesto me llevó años. Yo no es que no conocía la palabra, sino que me sonaba una palabra tan cruda, tan dura, pero en realidad no existe otra forma de nombrar a la violación dentro de la familia por familiares cercanos, no existe otra manera. Y si no lo vamos a nombrar, sigue siendo una cosa que sigue estando escondida. Primero que nada, en el tema de las violencias, creería que el más grande de todos los desafíos es generar una cultura preventiva, no machista, no patriarcal, en donde las personas que son miembros de este núcleo familiar entiendan que son sujetos, que son personas que tienen los mismos derechos entre sí. Creo que ese es el desafío más grande que tiene el Estado ecuatoriano y su institucionalidad. Pero no es el único. Tristemente, si el hecho ocurre, que es lo que todos deseamos que no ocurra, pero si ocurre,
creo que el Estado está más preparado para responder. Existe todo un montón de mecanismos e inclusive sistemas constitucionales para proteger fuera de la judicialización y para proteger una vez judicializado el caso. Existe. Que funcionen perfectamente, eso es otra cosa, pero existen los mecanismos. Lo que se debe hacer es retirar a esa niña de ese entorno, sacarla de ahí y que se la proteja de una manera adecuada. Pero la sociedad ecuatoriana, los ministerios, los programas, no tienen una propuesta en ese sentido. Está tipificado, pero no como incesto, sino como abuso sexual o como violación. No contamos con la especificidad ni de protocolos ni de otros instrumentos para casos de incesto. No le he dado el suficiente debate para saber si es que debe o no debe incluirse dentro de una tipificación penal. Yo creo que si fuese tipificado como un delito el incesto, sería un paso hacia comprender la gravedad del asunto y el entender el entender como la complejidad de la situación de las víctimas y el entender que esa situación no puede ser apoyada sino con una decisión firme, con una política pública firme que de verdad dé una respuesta, ¿no? A mí lo que me parece más abrumador es que por el miedo sigamos callando, por el miedo sigamos siendo cómplices y terminemos siendo niñas que llegamos a la etapa de la adultez esperando que nos miren, que ya no sabemos qué hacer para que la gente voltee los ojos a las que somos víctimas de incesto, a las que han abusado sexualmente de nosotros dentro del entorno familiar, en nuestras casas, en los lugares que se supone deberían ser más seguros. Y ahí solo me quedo preguntar, ¿qué más quieren que hagamos? Si somos las niñas que aspiramos a tener otro futuro, un futuro libre de violencia. Yo creo que el machismo y el patriarcado tiene todo que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Es más, yo creo que se origina desde ahí. Para mí, la violencia hacia las mujeres es una expresión del machismo, es una expresión del patriarcado. En el caso de la violencia sexual, por ejemplo, en el ámbito de la familia, se ve claramente eso, ¿no? ¿Desde dónde se origina? Pues los agresores, los victimarios, son normalmente los hombres, los varones de la familia. Y eso significa un esfuerzo impresionante por cambiar los patrones socioculturales de esta sociedad patriarcal, machista, violenta, que piensa que los cuerpos de las mujeres son propiedad de los hombres. Esto es una situación básicamente sociocultural, ¿no es cierto? El machismo es la causa principal, el ser la cabeza de un hogar, tener estas costumbres, aprovechar las circunstancias o la dependencia tanto de su pareja como de los hijos es lo que permite tener decisiones sobre ellos y creer tener poder y autoridad sobre el cuerpo de las mismas. Entonces creo que es muy complejo, si no rompemos con esta estructura machista y patriarcal, llegar a romper estos círculos de silencio, que son círculos familiares y que son círculos que vienen desde hace tiempo atrás y que se vienen repitiendo todo el tiempo. Quien ha sido víctima de violencia seguramente tendrá una hija que seguramente será víctima de violencia de alguna forma. Y ella tendrá otra hija que será víctima de violencia. Seguir estudiando, tener una vida tranquila, sin nadie que me perturbe, que me acose. Estar tranquila más que todo con mi familia. Ay, mi mayor deseo sería que ninguna otra mujer, ni las que están ahora junto a mí o las que no están, o las mujeres que están por nacer, tengan a pasar por esto. Yo sí quisiera tener la posibilidad de heredar otra sociedad, dar una sociedad ya no tan violenta con nosotras. Aquella constante mirada sobre mí, aquellos instantes a los que sobreviví. Llevo la marca violenta en mi cuerpo, no hay arrullo, solo dudo y siempre lo recuerdo.
No encuentro consuelo en ningún momento. Todo lo que encubren diciendo que miento. Poderoso argumento de silenciamiento secreto a voces es el incesto. Algo que ocurre todo el tiempo. Es lo correcto detenerlo. Cambiar la ceguera por el afecto, los buenos momentos. Permanece indiferente, insolente la gente, miedo inconsciente cuando nos someten. Estate pendiente que no solamente la vida se pierde la gente. A ver si me entiendes. Se pierde la gente. A ver si me entiendes. Un dolor confuso cuando el abuso se da en casa es realmente injusto. Pilares sociales, primeros lugares, tortura implacable contra los menores. Verdugos son hombres siempre inocentes, encubridores todos los parientes con tal de que afuera nadie se entere. Bajo el sólido manto familiar se encubre, se tapa, se pudre, se opaca la vida, la fuerza de la infancia. Así padecen las fantasías y solo crece la agonía. Violencia absoluta son las figuras, familia y casa, centros de tortura. Tortura, 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 tortura. Encenderme por dentro, sentirme tranquila en cualquier momento, saber del placer con consentimiento, es evitable tanto sufrimiento, no vale la pena ningún consuelo, lo importante es que no pase de nuevo, pase de nuevo, que no pase de nuevo, pase de nuevo, que no pase de nuevo. Dime cómo se crece, dime cómo se crece, cuando la ilusión desaparece, se desvanece. Dime cómo se crece, dime cómo se crece, cuando la ilusión desaparece, se desvanece. Tóxicamente la enferma simiente invade la vida y todo se pierde. Estate pendiente que no solamente la vida se pierde la gente. A ver si me entiendes.